pasaría si te dijera que un solo perno suelto casi convenció a 3 mecánicos profesionales de desarmar un automóvil perfectamente? Suscríbete y revive la época donde los autos tenían carácter. Un Ford de 27 pulgadas cúbicas con un bloque grande y saludable, ese experto en llaves inglesas lo salvó. Un Camaro 1969 impecable, producto de una cirugía innecesaria con nada más que un zócalo. Suscríbete si también extrañas el rugido de verdad. Llave inglesa y 30 segundos de trabajo. Esta es la historia de cómo el diagnóstico automotriz puede engañar incluso a los expertos y por qué a veces los problemas que parecen más catastróficos tienen las soluciones más simples. Suscríbete y viajemos juntos a la era dorada del motor. Imagínense esto. Es una fresca mañana de octubre de 2019 y Jim Peterson está calentando su Camaro del 69 en su garaje de Cincinnati. El coche ha estado en su familia desde que su padre lo compró nuevo en Courtesy Chevrolet en Reading Road. 50 años de recuerdos. Suscríbete y mantengamos viva la historia sobre ruedas. Envuelto en pintura metalizada verde rally y franjas de vinilo negro, el motor arranca con ese característico rugido de bloque pequeño. Un bocho de 350 pulgadas cúbicas. Suscríbete para sentir nuevamente la emoción de los 60 y 70. Impulsando 300 caballos de fuerza a través de una transmisión turbo hidrostática de 400. Luego, sucede. Un golpe metálico rítmico emerge desde lo profundo del compartimiento del motor. Ni un tic-tac, ni un golpe. Un golpe seco en el fondo que hace que la sangre de Jim funcionar en frío. El Chevrolet Camaro de 1969 representa uno de los mejores años en la historia de los muscle cars estadounidenses y el ejemplo de Jim fue para convertirse en otra historia de advertencia sobre el envejecimiento de los motores de alto rendimiento, o así, todo el mundo pensó. Este Camaro en particular salió de la planta de ensamblaje de Norwood, Ohio. Línea en abril del 69, equipada con el L48 350 Small Block, un motor que produjo su potencia máxima de 300 caballos a 4.800 revoluciones por minuto y 380 libra-pie de torque a 3.200 revoluciones por minuto. El motor contaba con un bloque de hierro fundido, con cojinete principal de 4 pernos, tapas en los 3 muñones centrales, bielas de acero forjado y fundición, pistones de aluminio con una relación de compresión de 10, 25 y 5, 1. Estos no eran solo números en una hoja de especificaciones. Representaban el compromiso de GM de fabricar motores que pudieran soportar el maltrato y mantenerse funcionando durante décadas. Pero aquí es donde se pone interesante, en 1969, General Motors había perfeccionado el motor 8 de bloque pequeño casi hasta la perfección. La arquitectura se remonta a 1955, cuando el ingeniero Ed Cole revolucionó el bocho. Diseño con dimensiones compactas, construcción ligera y piezas intercambiables. El motor de 350 litros. La variante de pulgadas que impulsó el Camaro de Jim representó 14 años de mejora. El bloque presentaba cilindros con orificios siameses, lo que significa que los cilindros compartían paredes para mayor resistencia. El cigüeñal fue forjado a partir de acero 1053, tratado térmicamente para soportar un esfuerzo de 380 libra-pie de torque. Las bielas miden 5-7 pulgadas de centro a centro, optimizando la relación de la biela para tanto potencia como longevidad. Y en la transmisión turbo hidromática 400, el respaldo de este motor era igualmente robusto. GM diseñó el TH400 para manejar hasta 450 libras-pie de torque en su versión de fábrica. Contaba con una caja de hierro fundido, un motor de 32, eje de salida estriado y una campana atornillable que se acoplaba directamente al patrón de pernos de Chevrolet, el par. El convertidor
Ese acoplamiento fluido entre el motor y la transmisión midió 11,5 de diámetro y utilizaba una velocidad de pérdida de bloqueo de aproximadamente 1800 revoluciones por minuto. Esto es importante. Recuerda ese convertidor de par. Cuando Jim escuchó ese golpe, su mente inmediatamente pasó al peor escenario posible. Una falla del cojinete de biela en un pequeño. En un Chevy de bloque, los cojinetes de biela sufren un desgaste increíble. Cada cojinete soporta cargas superiores a 6,000 libras por pulgada cuadrada en compresión máxima. Confíe en una película microscópica de aceite, generalmente de 0,015 a 0,02 pulgadas de espesor, para evitar el contacto metal-metal. Contactor. Cuando esa película de aceite se rompe, ya sea por el paso del tiempo, la contaminación o el aceite, la falta de material del rodamiento comienza a deteriorarse. Primero, aumenta la holgura. Luego, se oye el golpe. Finalmente, si no se controla, la biela puede soltarse por completo y atravesar el bloque. Lo que los entusiastas llaman sombríamente lanzar una caña. Non-Jim conocía los síntomas. Había estado. Toda su vida estuvo rodeado de motores. El golpeteo era rítmico, acorde con la velocidad del motor. Era más ruidoso bajo carga. Tenía ese tono hueco y profundo que los mecánicos experimentados asocian con los graves. Daño. Cada revolución trajo consigo otro impacto metálico. El sonido literalmente le revolvía el estómago. No era un coche viejo y destartalado. El motor había recibido un mantenimiento meticuloso. Durante 5 décadas, cambios de aceite cada 4,800 kilómetros, con aceite de competición Valvoline V1. El sistema de refrigeración se limpia cada 2 años. El motor se reconstruyó en 2008, 1987, con pistones forjados y aros de cromo molibdeno. Solo 50,000 kilómetros en la reconstrucción. Este golpe no tenía sentido, Nitin. El primer mecánico que Jim consultó fue Dave N. Taylor de Velocidad de Cincinnati. Dave fabricaba motores de competición desde la década de 1970. Escuchó el motor con un estetoscopio, colocando la sonda en varios puntos alrededor del bloque. El golpe parecía provenir del lado del pasajero, cilindros 5 y 7. El diagnóstico de Dave fue inmediato, y un cojinete de biela sombrío y deformado, probablemente en el número 5. El presupuesto de reparación llegó a $3.5 por una reconstrucción básica. Más, si encontraban daños adicionales, una vez que el motor estaba desarmado. Dave explicó que una vez que un rodamiento gira en su alojamiento, marca el muñón del cigüeñal. En el mejor de los casos, el cigüeñal podría girarse 0,010 y equipado con cojinetes sobredimensionados. En el peor de los casos, el cigüeñal necesitaba un reemplazo que costaba otros $800, preguntó Dan. Pero Jim quería un segundo. Opinion. Llevó el Camaro en remolque a Muscle Car Restoration Incorporated, un taller especializada en restauraciones con números coincidentes. Su técnico principal, Roberto, tenía 30 años de experiencia con Matters, motores de alto rendimiento de GM. Roberto realizó primero una prueba de compresión. Los 8 cilindros mostraron entre 165 y 170 revoluciones por minuto. PSI, perfectamente sano para un motor 10.25.1. La presión de aceite marcaba 45 libras por pulgada cuadrada en caliente. Ralentí, 65 libras por pulgada cuadrada a 2,000 revoluciones por minuto. Estos eran números del libro de texto para un correcto bloque pequeño en funcionamiento. Sin embargo, el golpe persistía. Ese martilleo metálico constante que parecía burlarse de la. Por lo demás, los resultados de la prueba fueron perfectos.
Y Roberto profundizó, drenó el aceite y abrió el filtro, buscando partículas metálicas que indicarían material de cojinete o algo peor. El aceite estaba limpio. El filtro no mostró nada más allá de los depósitos normales de carbón. Quitó el tapas de válvulas e inspeccioné los balancines, verificando si había juego excesivo o resortes de válvula rotos que pudieran imitar un golpe de biela. Todo estaba dentro de las especificaciones. El misterio se agudizó. ¿Cómo? ¿Podría un motor mostrar una compresión perfecta? ¿Una presión de aceite perfecta? ¿Un aceite limpio y aún así golpear como un cojinete? ¿Te has rendido? La tercera opinión vino de Tom Bradley, un mecánico semi-retirado que había trabajado en el concesionario local de Chevrolet desde 1968 hasta 2005. Tom lo había visto todo. Había estado allí cuando estos autos eran nuevos. Los había visto. Edad. Reconstruyó cientos de bloques pequeños. Jim lo llamó como último recurso y Tom aceptó venir a ver el auto como un favor. Tom llegó con nada más que un juego de herramientas básico y 50 años de experiencia. Arrancó el motor y escuchó. Luego hizo algo que ningún otro. Los mecánicos lo habían hecho. Se metió completamente debajo del coche mientras estaba en marcha. Durante 20 minutos, Tom se movió metódicamente desde el cárter de aceite hasta la transmisión. Usando un estetoscopio mecánico para aislar la fuente del ruido, tenía. Jim aceleró el motor mientras escuchaba en diferentes puntos. Revisó el balanceador armónico para detectar oscilaciones. Examinó el volante a través de la abertura de arranque. Luego se concentró en la campana, esa pieza de aluminio que une el motor a la transmisión. El golpe parecía más fuerte allí, ¿verdad? Donde se unían el motor y la transmisión, pero eso no tenía sentido. No había piezas móviles en la campana, excepto el convertidor de par. Tom hizo que Jim apagara el motor usando una llave de 9/16 pulg. Toma de corriente y una extensión larga. Metió la mano a través de la tapa de inspección en la parte inferior de la carcasa de la campana, el TH400. Utiliza 6 pernos para fijar el convertidor de par a la placa flexible, ese acero. Disco que sustituye al volante en los coches con transmisión automática. Tom lo comprobó. Cada perno se ajustó metódicamente. 5 de ellos se apretaron correctamente al par especificado de 35 pLb. El sexto perno, aproximadamente a la misma presión. La posición 2 giró libremente durante casi 3 rotaciones completas antes de comenzar a mordida. Piénsalo un momento. Este perno se había aflojado lo suficiente como para extenderse. Quizás 1/8 de pulgada más allá de la superficie de la placa flexible. Cada revolución del motor al ralentí. Eso equivale a unas 750 veces por minuto. La cabeza de este perno golpeaba contra el interior de la campana. El impacto se transmitía a través de la campana hasta el bloque, creando un sonido prácticamente indistinguible de un golpe de biela. El perno todavía estaba lo suficientemente enganchado para mantener el convertidor de par conectado, pero lo suficientemente flojo para crear esta pesadilla. Escenario. Y en Chen Tom ajustó el perno según las especificaciones. Hizo que Jim disparara. Arranqué el motor. El golpe había desaparecido. Completamente, al instante, milagrosamente. Desaparecido. El motor ronroneaba como si acabara de salir de la línea de montaje. Jim más tarde admitió que casi lloró de alivio. 3 mecánicos experimentados habían sido listo para destrozar un motor perfectamente sano y Tom lo había arreglado con 30 segundos de trabajo y 0 piezas. Dan. Pero esto es lo que hace que esta historia sea realmente notable desde una perspectiva de ingeniería. El convertidor de par en la transmisión 400
Pesa aproximadamente 35 libras vacía, cerca de 50 libras cuando está llena. Con líquido de transmisión, en ralentí, gira a 750 revoluciones por minuto. En crucero, girando a 2500 revoluciones por minuto o más. Las fuerzas que intentan separar ese convertidor de las placas flexibles son sustanciales. Los ingenieros de GM especificaron 6 pernos de grado 8, cada uno capaz de soportar una resistencia a la tracción de 150, 0 libra por pulgada cuadrada, específicamente para garantizar. Esta conexión nunca falló. Los pernos se enroscan en las tuercas soldadas del convertidor de par, y se supone que deben estar instalado con fijador de roscas Loctite 242 para evitar exactamente lo que le pasó al auto de Jim. La física que explica por qué esto creó un golpe de biela tan convincente es fascinante. Una falla en el cojinete de la biela produce un golpe, porque el extremo grande de la biela gana una holgura excesiva, lo que permite, para golpearlo contra el muñón del cigüeñal con cada rotación. La frecuencia coincide con las RPM del motor, duplicando. Para un motor de 4 tiempos, dado que cada biela recibe presión de combustión cada 2 revoluciones, el convertidor de par suelto, el perno creó una firma acústica casi idéntica. El impacto del perno ocurría una vez por revolución del motor. El sonido se transmitía a través del metal sólido desde la campana hasta el bloque, manteniendo ese característico tono profundo y hueco. La ubicación en lo profundo del compartimiento del motor, amortiguado por el túnel de transmisión, hizo que fuera casi imposible localizarlo sin metiendo la pata debajo del coche. No era la primera vez que Tom veía este problema. Durante sus décadas en el concesionario, se lo había encontrado quizás una docena de veces, generalmente en automóviles con alto kilometraje donde el Loctite se había degradado o en vehículos que habían sido sometidos a servicio de transmisión donde el técnico olvidó aplicar fijador de roscas durante el reensamblaje. Había visto a clientes autorizar reparaciones completas del motor. Reconstruye antes de que a nadie se le ocurriera revisar esos 6 simples pernos. La llegada de los diagnósticos por computadora en los años 1980 y 1990 en realidad hicieron que este problema fuera más difícil de resolver. Los técnicos comenzaron a confiar en las herramientas de escaneo y olvidaron los conceptos básicos de la práctica diagnóstico. Las implicaciones de este cuasi accidente fueron sustanciales. Jim llevaba días fuera de autorizando una reconstrucción del motor por $3.5. Eso habría significado sacando el motor con los números correspondientes de su Camaro, desarmándolo por completo, y probablemente no encontraran nada malo. El taller de máquinas habría medido las holguras de los cojinetes y las habría encontrado dentro de especificación 0, 0, 1, 5 a 0, 25 pulgadas para los cojinetes de biela, 0, 8 a 0, 120 para la red eléctrica. De todas formas, podrían haber cambiado los cojinetes solo para justificar la mano de obra, el cigüeñal. Las revistas habrían medido un tamaño estándar que tal vez mostraría un desgaste normal de 0,001 o 2 pulgadas. Todo el ejercicio habría sido costoso, habría consumido mucho tiempo y completamente innecesario. Y considere el patrón más amplio que esto representa en la reparación de automóviles moderno. Los automóviles se han vuelto tan complejos que los mecánicos a menudo optan por reemplazar conjuntos completos en lugar de diagnosticar componentes individuales. La luz de verificación del motor indica un nuevo sensor de oxígeno, sin probar la anterior. Un deslizamiento de la transmisión obliga a reconstruirla sin verificar el nivel del líquido. Este enfoque funciona.
Añadir piezas a un problema eventualmente lo solucionará, pero es costoso y un desperdicio. La generación de mecánicos de Tom aprendió cuando las piezas eran caras y la mano de obra era barato. Tenían que diagnosticar con precisión porque los clientes no podían permitirse conjeturas. Entra Rustia, el pequeño bloque. El motor V8 de Chevrolet que impulsa el Camaro de Jim es uno de los más exitosos. Diseños de la historia. General Motors produjo más de 100 millones de bloques pequeños entre 1955 y 2003. La longevidad del diseño se debe a su fundamental simplicidad y construcción sobredimensionada. El bloque de hierro fundido puede soportar el diámetro interior. Aumenta hasta 0,060 pulgadas por encima del estándar. El cigüeñal de acero forjado puede soportar más de 500 caballos de fuerza con la preparación adecuada. El tren de válvulas, un simple diseño de válvulas en cabeza con elevadores hidráulicos, requiere un mantenimiento mínimo. Y ajuste. Estos motores alcanzan regularmente 200.000 m o más con un motor básico. Mantenimiento, pero esa confiabilidad crea sus propios desafíos de diagnóstico. Cuando un bloque pequeño presenta un problema, suele ser algo inusual, lo común. Las fallas, la bomba de agua, el alternador y los componentes de encendido son fáciles de diagnosticar y arreglar. Las fallas poco comunes, como el perno suelto del convertidor de par de Jim, engañan incluso a los técnicos experimentados porque parecen problemas comunes. Por eso, el enfoque metódico de la vieja escuela de Tom tuvo éxito donde los diagnósticos modernos fracasaron. Él no asumió nada. Rastreó el ruido hasta su origen real, no el aparente. Y hasta su final, el turbo. La transmisión hidroática 400 también merece reconocimiento en esta historia. GM construyó el TH400 de 1964 a 1991 y se convirtió en el estándar de oro para las automáticas. Transmisiones en aplicaciones de alto rendimiento. La caja era de hierro fundido, posteriormente de aluminio, con un distintivo diseño modular que permitía diferentes carcasas de eje de cola para diversas aplicaciones. El tren de engranajes utilizaba un juego de engranajes planetarios Simpson, con una relación de transmisión de 2.48.1 primera, 1.48.1, 48.12 y 1.13. El convertidor de par contaba con un estator que multiplicaba el par hasta por 2. 1 a velocidad de pérdida, lo que efectivamente le da a la transmisión una relación de lanzamiento de casi 5.1. Y la conexión entre el motor y la transmisión, esa unión crítica. Donde ocurrió el problema de Jim, involucra varios componentes que trabajan en armonía. La placa flexible estampada de alta. El acero de alta resistencia debe soportar todo el par motor y mantener un equilibrio perfecto. La corona dentada del motor de arranque, soldado a la circunferencia exterior de las placas flexibles, debe resistir miles de ciclos de acoplamiento. El par, el cubo del convertidor, debe mantener una alineación precisa con el eje de entrada de la transmisión mientras gira a la velocidad del motor. Cualquier fallo en este sistema puede ser catastrófico, por eso GM especificó. Estos sujetadores son robustos y tienen especificaciones de torque precisas. Atención, lo que le ahorró a Jim miles de dólares no fueron solo las habilidades de diagnóstico de Tom. Era su comprensión de cómo interactúan los sistemas automotrices. El golpe sonaba interno porque el sonido viaja eficientemente a través de metal sólido. El bloque del motor, la campana y la caja de transmisión forman un continuo. Estructura metálica. Un impacto en cualquier punto de la estructura resuena en todas partes. Los mecánicos modernos, capacitados en diagnóstico por computadora y reparación modular a veces,
Olvidan este principio básico de la transmisión del sonido. Oyen un golpe en el motor y suponen que debe originarse en el motor, sin cierre. El resultado de esta reparación fue igualmente interesante. Jim tuvo la presencia de ánimo para llamar a los 3 mecánicos que habían diagnosticado erróneamente el problema y compartir lo que Tom había encontrado. Sus reacciones iban desde la vergüenza hasta la fascinación genuina. Dave, de Cincinnati Speed Shop, admitió: nunca se había encontrado con este problema específico en 40 años de construcción de motores. Roberto, de Muscle Car Restoration, comenzó a revisar los pernos del convertidor de torsión en cada automóvil que llegó con un ruido de fondo. El conocimiento compartido potencialmente salvó a futuros clientes de diagnóstico erróneo similar. Esta historia también destaca el valor de manteniendo relaciones con mecánicos experimentados. Tom se había retirado de la mecánica profesional hace 5 años. Antes, pero todavía ayudaba a amigos y clientes de mucho tiempo con problemas. Diagnóstico. Su base de conocimientos, acumulada durante 5 décadas, no pudo. Se podría replicar mediante capacitación en informática o videos de YouTube. Había visto la evolución del encendido por puntos al combustible electrónico. Inyección. Desde neumáticos diagonales hasta neumáticos radiales. Desde combustible con plomo hasta combustible sin plomo. La transición trajo consigo nuevos modos de fallo y desafíos de diagnóstico que solo la experiencia podía enseñar. Nensemann, Las implicaciones financieras van más allá de los ahorros inmediatos de Jim. Un Camaro de 1969 que coincide con su original